Bien, hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra tercera clase de discipulado, ¿cierto? Donde vamos a estar estudiando el segundo capítulo de la carta del apóstol Juan y vamos hoy día a ver un tema importantísimo en la vida del creyente con respecto a la relación que éste tiene con el pecado. Y menciono como una relación, hermanos, utilizo esta palabra porque el pecado no es algo con lo que usted no vaya a tratar. El pecado es algo que va a estar eh, siempre luchando usted con él, ¿cierto? Es algo con lo que siempre va a tener que estar enfrentándose en la vida. Como decía Pablo, muchas veces vamos a tratar de hacer la voluntad del Señor, pero nuestra naturaleza nos va a llevar a hacer lo contrario, ¿cierto? Porque esta carne, este cuerpo, está en nuestro corazón, hermano, está inclinado siempre hacia el mal. Pero Dios nos ayude para recibir el consejo de la palabra y de lo que Juan nos quiere transmitir hoy día para darnos estas herramientas, pues, hermanos, porque debemos tratar este tema del creyente y su relación con el pecado, hermano. No estoy diciendo que ame el pecado, no, estoy diciendo que usted va a tener constantemente estos enfrentamientos en lo que es, hablando un poco más bíblicamente, esta lucha entre la carne y el espíritu, ¿cierto? Pero por eso les voy a pedir a que vayamos al texto, para que más o menos tengamos una idea de lo que Juan está desarrollando ahora en el capítulo 2 y vamos a leer entre los versículos 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 al 6. Vamos a ver qué es lo que Juan está hablando y después vamos a desarrollar la idea, ¿cierto? Y vamos más o menos a entender lo que Juan nos aconseja con respecto al creyente y su relación con el pecado. Bien, la palabra del Señor dice así. Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 al 6. Dice lo siguiente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cierto? Aquí ya al leer el texto más o menos tenemos una idea de lo que Juan va a estar hablando al creyente y cómo va a estar exhortando a la iglesia, ¿cierto? Pero hermanos, en la lección anterior nosotros vimos que Dios es luz, ¿se acuerda? Y Juan nos decía que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. También vimos que no es posible estar afirmando que tenemos comunión con Dios, pero al mismo tiempo estar viviendo en tinieblas, ¿cierto? Juan nos decía que eso era una contradicción, porque la luz, ¿cierto? El blanco con el negro, no puede salir de ellos un tono gris, ¿cierto? Juan nos dice o es blanco o es negro, no hay matices grises. Y es lo mismo que Juan nos decía con respecto a la luz y las tinieblas. O estamos en la luz o estamos en tinieblas. Entonces, Juan fue muy claro con nosotros en mostrarnos que la vida cristiana, hermanos, no consiste solo en decir con palabras que creemos, sino Juan nos decía que consiste en vivir coherentemente nuestra fe con lo que declaramos, ¿cierto? Caminando en luz, reconociendo el pecado, ¿cierto? Pero Juan nos decía que al momento de reconocerlo, no debemos esconderlo, sino que más bien debemos tratarlo delante de Dios, que es luz, porque aunque quisiésemos esconderlo, Dios lo va a, igual lo ve. Nosotros creemos que Dios no ve nuestro pecado, ingenuamente, pero Dios conoce todas las cosas delante de él. Sin embargo, hermanos, al llegar a este punto de la carta de Juan, nos va a surgir una pregunta que es muy necesaria y que es real. Eh, Porque debemos preguntarnos qué es lo que pasa cuando un creyente peca. ¿Qué es lo que ocurre con un creyente? Porque hemos visto hasta aquí que el cristiano
no debe vivir en tinieblas, ¿cierto? Pero también sabemos nosotros que aún no somos perfectos y que lamentablemente vamos a seguir viviendo en un cuerpo que va a tener su inclinación hacia el mal, ¿cierto? Por eso es que Juan no ignora esta realidad, hermanos. Juan es consciente de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso, él no presenta una vida cristiana, por decirlo de alguna manera, idealizada o una vida que, no es, que es inalcanzable, sino que Juan va a enfrentar este tema con mucha claridad y con un profundo sentido pastoral. Eso es importante entenderlo porque aquí Juan está hablando desde su lado más tierno, desde su lado pastoral. Por eso, en estos versículos que vamos a desarrollar, hermanos, Juan nos va a mostrar cómo es que debemos entender la relación del creyente con el pecado, pero obviamente sin caer en el libertinaje ni en una falsa perfección, ¿cierto? Porque eso va a ocurrir. A veces nos vamos a disfrazar de personas perfectas, negando que el pecado puede ser parte de nosotros y creyendo que a Dios podemos engañarle, ¿cierto? Y como Juan decía, el que, el que dice que no peca es un mentiroso, porque todos pecamos, somos pecadores, hermano. Pero el texto que acabamos de leer comienza diciendo lo siguiente. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, dice Juan, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces vemos que aquí, desde el inicio, Juan va a mostrar este corazón tierno, como le digo, este corazón pastoral, ¿cierto? Porque acá se dirige a los creyentes en un tono muy pastoral. Él dice, hijitos míos, ¿cierto? Lo cual refleja esta relación cercana con los creyentes, mostrando una relación como de cuidado hacia ellos, ¿cierto? Mostrando este amor pastoral, pero también mostrando la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de pastorear a otros también, la responsabilidad que tenemos delante de Dios con respecto a su palabra. Porque Juan aquí no escribe como alguien distante, no quiere decir solamente dar algunas instrucciones como si estuviese dando alguna regla y apartarse. No, Juan quiere ser una persona cercana a ellos, así como la relación entre un padre y un hijo, ¿cierto? Por eso, Juan va a establecer el propósito de esta carta, porque si bien les dice, hijitos míos, ¿cierto? Pero después agrega algo más. Él dice, estas cosas yo escribo, ¿cierto? O les escribo para que ustedes no pequen. ¿Se fija? Lo que está diciendo Juan aquí es que toda la enseñanza anterior en el capítulo 1 no es solo materia, no es solo para informar, sino para que llevemos nosotros y para llevar al creyente a una vida que sea apartada del pecado, ¿cierto? Porque acá la idea, hermanos, debemos tener algo presente. La idea acá no es acomodarnos al pecado, sino que debemos evitar pecar. Y de inmediato Juan, después de decir, ¿cierto? Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, añade algo que va a demostrar este equilibrio en el Evangelio. Él dice, y si alguno hubiera pecado, ¿cierto? Juan reconoce, ¿cierto?, que el creyente puede fallar. No está diciendo que ustedes, desde el momento que reconocen al Señor Jesucristo, nunca más van a pecar. No. Él dice, yo les escribo porque ustedes pueden pecar. Y si hubiesen pecado, dice Juan, ¿cierto? No es que esté promoviendo Juan el pecado, ¿cierto? Por favor, no malentienda esto. Pero tampoco está negando la posibilidad de caer, ¿cierto? Porque vamos a equivocarnos, hermanos. Somos pecadores por naturaleza, salvados por gracia, pero somos pecadores. Porque aquí va a presentar Juan una verdad que es fundamental para el Evangelio, hermano. Porque si alguno hubiere pecado, Juan dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Eso significa, hermanos, que el creyente cuando peca no queda abandonado, ¿cierto? Tampoco va a quedar solo delante de Dios, sino que más bien Juan está presentando
a alguien que va a interceder por él delante del Padre. Y es a nuestro Señor Jesucristo, aquel justo, hermano. Porque la Escritura dice en Romanos 3, versículos 9 y 10, que no hay justo ni siquiera aún uno, ¿cierto? Pero hay uno que es justo. ¿Quién? Jesucristo, hermano. De los hombres, de nosotros, ¿cierto? No hay nadie que sea justo. Por eso Juan presenta al único justo, a Jesús. Porque Él es quien nos defenderá o defenderá al creyente cuando éste se cayese o cuando pecare, ¿cierto? Pero dice Juan, Jesucristo intercede como un abogado delante del Padre. Y esto Juan lo va a conectar con lo que nos va a decir en el versículo 2. Mire lo que dice el versículo 2. Juan dice que este justo, él es propiciación por nuestros pecados, y Juan añade algo más, y dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí quiero tomarme un tiempito para explicar esta última frase. Cuando Juan habla de todo el mundo, no se está refiriendo a, o no está incluyendo a los cristianos y a los no cristianos, ¿ya? Esa palabra mundo se refiere, acuérdense que Juan está escribiendo a un pueblo o a unos creyentes que eran judíos, ¿cierto? Y estos judíos israelitas eran nacionalistas. Entonces, para ellos, no sé si ustedes se recuerdan algunos pasajes, ellos demandaban a las personas que entraban o llegaban al Evangelio circuncidarse, cumplir con la ley y de distintos rituales que eran judíos, ¿cierto? Entonces, Juan cuando escribe esto y dice por los de todo el mundo, se está refiriendo a los cristianos que están dispersos en todo el mundo, por ejemplo, en Chile, en Ecuador, está en Estados Unidos, etcétera, ¿cierto? A eso se refiere cuando él dice, sino también por los de todo el mundo, ¿ya? Para que no caigamos en ese error. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo no solo intercede por nosotros, ¿cierto? Y por los que están por el mundo, sino que además Jesús es el sacrificio que va a satisfacer la justicia de Dios. Necesitábamos ser reconciliados con Dios, hermanos, pero nuestras ofrendas o nuestro sacrificio nunca iba a deleitar al Señor de la misma manera en que Jesús satisfizo la ira de Dios. Por eso que esta palabra propiciación, hermanos, indica que la ira justa de Dios contra el pecado fue satisfecha en Cristo. Por eso nosotros decimos que Jesús venció el pecado. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso es justo. Por eso Él pudo presentarse delante de Dios en propiciación por nosotros, haciendo lo que nosotros no podíamos hacer. Porque Jesús, hermano, toma nuestro lugar como pecador, pagando el precio que nosotros no podíamos pagar. Esto, hermanos, significa que el perdón del creyente jamás y nunca va a estar basado en sus propios méritos ni en sus obras, sino es solamente en la obra de Cristo. Esto, hermano, provoca en nosotros una seguridad, ¿cierto? Porque nos sentimos amados por Dios mismo, por Dios, ¿cierto? Y sentimos reconciliados por Cristo, ¿cierto? Y nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Pero, hermano, también esto demanda de nosotros una responsabilidad, porque si nosotros decimos que amamos al Señor, tenemos que ser responsables con lo que profesamos, ¿cierto? No basta con decir que creemos en Él, sino que debemos vivir en responsabilidad delante de Dios. Y esto Juan va a afirmarlo de una manera muy clara. Mire lo que dice el versículo 3. Dice, y en esto nosotros sabemos que le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos, ¿cierto? Aquí Juan vuelve a algo que él ha estado desarrollando anteriormente y que está afirmando la idea anterior, que la forma en que nosotros vamos a ser conocidos y que vamos a evidenciar de alguna manera nuestra fe verdadera es precisamente a través de la evidencia, valga la redundancia. Debemos evidenciar nuestra vida a través de la obediencia, porque les vuelvo a decir, no basta con decir que yo conozco al Señor, que yo conozco a Dios.
La verdadera evidencia del creyente, hermano, de aquel que dice conocer al Señor, es la obediencia. Y guardar los mandamientos, hermanos, cumplir con la palabra de Dios, cumplir incluso con los mandamientos de Dios, hermanos, quiero que usted entienda, hermano, que no es el medio de salvación, ojo ahí, sino que es la evidencia de que realmente conoce a Dios. No es algo que usted vaya a colocar una lista y dice, ya, esto cumplí, esto cumplí, esto cumplí, esto cumplí. No, porque no funciona así. Lo que usted va a hacer no es cumplir la ley de Dios para ganar algo, porque usted ya recibió lo que tenía que recibir, que es el perdón de pecados y la salvación. Lo que usted va a vivir en su vida es que usted va a comenzar a amar la ley de Dios, se va a deleitar en la palabra de Dios y como muestra de eso se va a evidenciar en su vida. Eso va a ser natural, porque usted ya no va a querer pecar, usted va a querer amar a su Dios y va a querer complacer al Señor. Usted va a querer vivir en respuesta de lo que ya ha recibido por medio de Cristo. Es la obediencia entonces el fruto, ¿cierto? Y aquí no debemos confundirnos, hermanos. Los frutos no nos sirven delante de Dios, hermanos, para justificarnos, pero los frutos, hermanos, son la muestra o son los frutos, ¿cierto? El fruto es la respuesta a una fe verdadera, hermanos. Es nuestro fruto, ¿cierto? Por eso, aquí la confrontación de Juan es directa, porque él dice, hermanos, que no hay espacio para una fe que es solo declarativa. Porque si alguien afirma, dice Juan, conocer a Dios, pero está viviendo su vida en desobediencia constante, aquí la escritura dice que esa afirmación es falsa. Mire lo que dice el versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Se fija? Y esto es muy importante, hermanos, porque hoy en día hay muchas personas que separan la fe de las obras y estas van de la mano. ¿Por qué? Porque una fe real va a dar como fruto obras, pero las obras no nos justifican, sino que ellas dan testimonio de que somos salvos. Por eso es que no podemos vivir igual. No podemos pasar años y años dentro del Evangelio conociendo al Señor, conociendo la palabra del Señor y seguir siendo iguales, sin cambios, sin transformaciones. Usted me puede decir, hermano Camilo, pero la santificación es progresiva. Estamos de acuerdo, pero no podemos seguir siendo los mismos mañosos, no podemos seguir siendo los mismos iracundos, no podemos seguir siendo los mismos celosos, los mismos orgullosos, hermano. No, porque hemos conocido al Señor y debemos andar como Él anduvo. Por eso Juan no permite que hagamos esta separación de vidas. Es como que algunas cosas, como por ejemplo las que están desenvueltas dentro del ámbito religioso, ya, eso sí es para Dios, pero lo que está de la puerta de la iglesia hacia afuera no es para Dios. Es como el trabajo material y el trabajo espiritual. No, hermanos, todo tiene que ser espiritual, todo es para la gloria del Señor. Su día a día, su matrimonio, su vida, sus hijos, todo tiene que girar en torno al Evangelio. Es como lo que le decía en las clases anteriores. Usted no puede separar al Señor en una lista y dejarlo por acá arriba. Que está bien que usted coloque al Señor como primer lugar. Lo felicito, excelente. Pero el Señor debe ser el primero, el segundo, el tercero y debe estar en medio de todo. No puede usted separar de esto. Tiene que estar unido a usted al Señor. No puede separarse de Él. Porque conocer a Dios, hermanos, implica esto, pues. Vivir conforme a la voluntad del Señor. No podemos vivir separados de la voluntad del Señor. No podemos llevar una vida sin obediencia a su palabra. Por eso necesitamos dar frutos, hermanos, pero no para como un medio de que jactarnos delante de Dios, como para decir, Señor, yo hice esto, por eso yo tengo más derecho que otro que no lo ha hecho. No, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo, hermano. Por eso Juan añade algo que es importante en el versículo 5, porque Juan dice, ok, no podemos decir solamente
que lo conocemos y no guardamos sus mandamientos, ¿cierto? Porque son mentirosos y la verdad no está en él. Pero, aquí Juan hace el paralelo, dice, pero el que guarda su palabra, ¿qué pasa? En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él o que estamos en la luz, ¿cierto? Porque aquí Juan lo que hace es mostrar la otra cara de la moneda. Porque Juan dice, el que guarda la palabra de Dios demuestra que el amor de Dios está obrando en su vida. ¿Y por qué está diciendo esto Juan? Porque claro, es como yo le decía delante, no podemos seguir siendo los mismos mañosos que éramos sin conocer al Señor. Hay gente que lleva años en el Evangelio y sigue siendo los mismos amargados que vivían sin Dios. Siguen con el mismo orgullo sin conocer al Señor, con los mismos celos sin conocer al Señor, con las mismas malas costumbres, malos hábitos, hermanos, sin conocer al Señor, pero ya conociéndolo. Entonces, eso no puede ser. Porque el que guarda la palabra del Señor, vive la palabra del Señor, hermanos. Obedece y entiende que en Cristo las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. ¿Me entiende? Por eso es que el Señor dice que debemos nacer de nuevo. Cuando Él entra en nuestra vida, hermanos, cuando Él llega a darnos vida, hermanos, esta vida nueva en Cristo es totalmente trastornada, hermanos. No podemos seguir siendo los mismos. Este amor no consiste en conocer solamente la Biblia, ¿cierto? Porque si estamos aquí, y como les decía en la primera clase, si estamos aquí solamente para conocer la teoría, hermanos, estamos equivocados. Debemos estar aquí para entender y comprender lo que la palabra nos está hablando, pero debemos aplicarlo a nuestras vidas. Porque el amor que está hablando aquí Juan no es un amor teórico, sino que es un amor que va a expresar la obediencia. Se va a expresar en obediencia. ¿Por qué? Porque si usted me dice yo amo al Señor, pero sigue siendo igual de cómo llegó, entonces usted no ha amado al Señor, porque el Señor es cambio, el Señor es transformación, el Señor es nuevo nacimiento, hermanos. Por eso necesitamos estar tomados de la mano del Señor y rogando al Señor que cambie nuestra vida, cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, cambie nuestra forma de ver a la gente, de responder a la gente, hermanos, de no, de no juzgar como juzgábamos antes, más bien amar a la gente como Cristo nos amó a nosotros. Hermanos, la palabra del Señor dice que Dios nos amó primeramente aún siendo pecadores, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó, hermano. No esperó que nosotros nos santificáramos para que nos amara. No, el Señor nos ha amado siendo pecadores, hermano. Por eso este amor se fija, no es teórico, sino que es un amor que se expresa, se revela a través de la obediencia, pero por gratitud a lo que ya hemos recibido. Y eso es lo que nos da certeza de que estamos en Él, pues. Por eso Juan dice, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros porque hemos guardado su palabra. Por eso el salmista decía, la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar, porque necesitamos guardar la palabra para obedecer y andar en su ley, pues, para caminar como Él caminó, para mirar como Él miró, para oír, para escuchar a la gente como Él escuchó, para sentir compasión como Cristo se compadeció de nosotros, hermanos. Expresar la justicia de Dios tal como fue expresada a nosotros, la gracia con la que Dios nos ha llamado, hermanos, también debemos presentarla a la gente de la misma manera. No creernos mejor que nadie. Hermanos, somos pecadores salvados por gracia. Por eso, finalmente Juan va a cerrar esta sección como resumiendo todo lo anterior. Y en el versículo 6 nos va a decir lo siguiente. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso es el resumen de todo. Si tú dices que amas al Señor, debes andar como él anduvo. Si tú te dices ser cristiano, hermano, debes andar como él anduvo. Debes pensar como Él pensó, ¿se fija? Debe ser como misericordioso como Él fue misericordioso con usted. Debe amar como Él lo amó a usted. Debe perdonar como Él lo perdonó a usted. ¿Se fija?
Esta es una de las afirmaciones más claras, hermanos, y quizás es una de las más desafiantes del pasaje, ¿se fija? Porque permanecer en Cristo no es solo un concepto o una idea espiritual, ¿cierto? Sino que es una realidad, hermano, que se debe manifestar en la vida práctica. Debemos permanecer en Cristo, buscando su rostro constantemente, meditando en la Escritura y pidiendo a Dios revelación e iluminación para poder vivir conforme a sus estatutos, conforme a su ley, hermanos. Y el modelo de Cristo es el mismo, hermano. Porque no se trata, escúcheme bien, no se trata de inventar una forma nueva de vivir, ¿cierto? Sino de mirar cómo, ¿cierto? Observar cómo Jesús vivió, de caminar en la misma dirección que Jesús caminaba, acercando el reino a la gente, perdonando los pecados, teniendo misericordia por los enfermos, por aquellos que están desechados, despreciados de la sociedad. Debemos hacer las mismas obras que Él hizo, hermano. Y a veces parecemos que solamente porque vamos a la iglesia nos creemos cristianos, hermano. Pero salimos a la calle y si podemos patear a un vagabundo en la calle, lo hacemos. Si podemos mirar con envidia a alguien, miramos. Si podemos, no sé, eh, no ayudar a la gente, no lo hacemos, hermano. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo, hermano? Que Dios nos ayude para vivir y andar como Él anduvo. No se trata, hermano, de inventar una nueva religión, ¿cierto? Por favor, no me malentienda, no se trata de eso. Se trata, hermanos, de vivir como Él vivió, de andar como Él anduvo. Eso, hermanos, el hecho de andar como Él anduvo implica obediencia también, pues, porque Jesús obedeció al Padre y lo obedeció hasta la muerte. Y nosotros también debemos obedecer, sujetarnos a Dios, someternos a su palabra, buscar la santidad como Cristo también lo hizo, amar como Él lo amó y por sobre todo vivir una vida rendida a la voluntad del Padre. Por eso, hermanos, al considerar este pasaje, hermanos, nosotros vemos que Juan presenta este equilibrio que es necesario para la vida cristiana. Porque Juan, por un lado, deja que el creyente, eh, deja claro que el creyente no debe vivir en el pecado, ¿cierto? Y que el propósito de su enseñanza es precisamente apartarnos del pecado. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque cuando vivíamos sin Cristo, nos daba lo mismo pecar, ¿cierto? Pero si tú estás en Cristo y te sigue dando lo mismo pecar, entonces no estás en Cristo. No nos puede dar lo mismo, porque Cristo, su deleite era hacer la voluntad de Dios. Y nosotros debésemos hacer exactamente lo mismo, hermano. Al mismo tiempo, debemos reconocer que el creyente va a fallar, puede fallar, hermano, ¿cierto? Somos de carne y hueso, ¿cierto? Como decimos siempre. Podemos fallar. Y es en ese contexto, hermanos, que Juan nos muestra esta provisión bendita que viene de parte de Dios en Cristo, quien no solo murió por nuestros pecados, sino que Él murió por nuestros pecados, pero también intercede por nosotros, hermano. Él sabe que vamos a equivocarnos, pero Él también nos aconseja que confesemos nuestro pecado. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, va a evitar en nosotros dos extremos que son peligrosísimos. Por un lado, hermanos, el pensar que nosotros podemos vivir una vida en pecado sin consecuencias. Es como cuando decimos que total no hace nada un poquito, ¿cierto? No, total no hay consecuencias. No, hermano. Si usted siembra, usted va a cosechar. Todo tiene una consecuencia. ¿Dios nos ama? Por supuesto. ¿Dios nos corrige? Sí. Pero si usted peca, va a tener consecuencias. Y no porque Dios sea malo, sino porque todas nuestras, todas nuestras acciones tienen una consecuencia, hermano, sean buenas o sean malas. Y por otro lado, no podemos irnos al extremo de creer que al fallar ya no hay esperanza, porque vamos a fallar, ¿cierto? Pero tenemos un Salvador, tenemos alguien que intercede ante el Padre por nosotros. Si pecamos, fallamos, tenemos alguien que intercede por nosotros. Sin embargo, hermanos, junto con esta seguridad que tenemos en Cristo, Juan vuelve a enfatizar, ¿cierto?
que la evidencia de una vida en Cristo es la obediencia. Pero Juan aquí también nos dice que quizás no es una obediencia perfecta, pero sí es una obediencia real, por gratitud, se fija, una evidencia que va a ser visible, una evidencia que quizás es palpable, ¿cierto? Que es constante. Por eso estos pasajes, hermanos, no sé si a usted le pasa, pero esto nos lleva a examinarnos, ¿cierto? Porque es posible afirmar que conocemos a Dios, pero quizás estar viviendo de una manera que lo niega. Y esto se fija que demanda de nosotros una responsabilidad. Y eso es lo que Juan está confrontándonos directamente. Eso es lo que Juan está haciendo con nosotros. Nos está diciendo que la vida cristiana no es solo creer, hermanos, sino es vivir conforme a lo que creemos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Concluyo con esto, hermanos. Al cerrar esta lección, Juan, podemos ver que la relación que el creyente tiene con el pecado no es una relación de indiferencia, ni tampoco es una relación de aceptación del pecado, ¿cierto? No es lo que Juan está diciendo. No está diciendo que te dé lo mismo pecar. No está diciendo ya acepta que eres pecador, por lo tanto puedes pecar. No está diciendo eso. Lo que está diciendo Juan es que el creyente enfrenta su pecado, lucha contra su carne y depende de Cristo, sabiendo que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Por lo tanto, nosotros también podemos ser tentados y no pecar, no fallar. Quizás vamos a dejar de hacer algunas cosas, vamos a fallar en otras, pero Dios ahí nos va dando su gracia y su favor a través del Espíritu Santo. Juan, hermanos, deja claro que el objetivo no es pecar, pero también reconoce que cuando el creyente falla, tiene a Cristo como abogado y como un sacrificio suficiente delante de Dios. Sin embargo, hermanos, esta verdad no debe llevarnos a una vida descuidada, ¿cierto? Sino a tener una vida con responsabilidad delante de Dios. Porque el mismo Cristo que nos perdona es el mismo Cristo que lo está llamando a vivir en obediencia. Porque de esta manera, hermanos, la vida cristiana se define no solo por lo que estamos creyendo, se fija, sino por cómo vivimos y especialmente por nuestra relación que tenemos con el pecado. Que ya, como le digo, ya no es algo que nosotros dominamos o justificamos, sino que es algo que nosotros estamos reconociendo delante de Dios. No podemos decir yo controlo mi pecado, no, ¿cierto? No podemos justificarlo. No podemos decir, no, si yo la hago hasta ahí nomás, pero yo sé cuándo detenerme. No, hermano. No podemos ser seguros de eso. Tenemos que reconocer delante de Dios, confesar delante de Dios y combatir, luchar contra el pecado, hermanos, con la ayuda de Cristo, quien venció el pecado, caminando, ¿cierto? Día a día junto con Él. Por eso te dejo estas dos preguntas. ¿Cómo estás enfrentando el pecado en tu vida hoy? ¿Lo estás justificando? ¿Lo estás ocultando? ¿O lo estás tratando delante de Dios? Porque si estás tratando el pecado en tu vida, ¿hay una evidencia en tu vida de una obediencia real a la palabra del Señor? ¿Estás enfrentando el pecado? Bien, dime, ¿hay alguna una evidencia de obediencia en tu vida? Que el Señor te bendiga, hermano, y espero haber sido bastante claro. Dios te bendiga.